Hola, hola. Ya está, maestro. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Sí me escucha, maestro? Bien, maestro, voy a empezar entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a su hora PAF, a nombre de la revista PAF, de la revista Hecho y de Casia Creaciones, y a nombre de una servidora, Flor Tavera, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el favor de su presencia. El día de hoy vamos a revisar un tema que cada año tenemos que considerar y pues este año no es la excepción.
el cálculo anual de ISR, de Impuesto sobre la Renta, a sueldos. Dentro de las muchas obligaciones que tienen los patrones está la de realizar el cálculo anual, no a todos los trabajadores, pero sí a bastantes, por no decir que a la mayoría. Entonces, el día de hoy vamos a revisar a aquellos trabajadores a los que no se les hace cálculo anual, aquellos que sí se necesita estar haciendo cálculo anual. Entonces, ¿qué es el cálculo anual? Finalmente, el cálculo anual es un ajuste que se hace en el mes de diciembre. Este ajuste se hace a varios trabajadores, pero no a todos. Básicamente, lo que hace el cálculo anual es comparar el impuesto retenido contra el impuesto anual, para que en caso de que se haya retenido menos impuesto, pues se retenga de preferencia en el mes de diciembre. No es necesario que se retenga en diciembre, se podría retener en enero o en febrero, pero la recomendación es que se retenga en el mes de diciembre para que el trabajador no sienta esa disminución en sus ingresos por la retención del impuesto anual. ¿A qué trabajadores no se les realiza cálculo anual? Entonces, de entrada, tendríamos que realizarle el cálculo anual a todos los trabajadores con estas excepciones. En primer lugar, aquellos trabajadores que hayan ingresado a trabajar después del 1 de enero. ¿Qué es lo que busca el legislador? Como en el cálculo anual se tiene una tarifa que está diseñada para 12 meses, y en los pagos, en las retenciones que le hacemos a nuestros trabajadores, aplicamos esa tarifa convertida a 7 días, a 15 días. Cuando le hacemos el cálculo anual a un trabajador que no laboró los 12 meses completos, le resulta un saldo a favor. Entonces el legislador dice, si no trabajó todo el año completo, no hay que hacer cálculo anual. Si no trabajó desde el 1 de enero, no hacemos cálculo anual. Lo mismo aplica cuando un trabajador se separa antes del 1 de diciembre. Y ahí todavía, pues también la lógica nos dice que finalmente si es en el mes de diciembre que tenemos que hacer el cálculo anual y nuestro trabajador ya no está con nosotros en diciembre, pues ¿cómo le vamos a hacer el cálculo anual? ¿Sobre qué le vamos a retener? La cantidad que le resultara a cargo, en caso de que le resultara a cargo. Pero insisto, cuando aplicamos cálculo anual, una tarifa de 12 meses a ingresos que se generaron durante menos meses que 12, la respuesta es que el trabajador tendría un saldo a favor. Otra razón por la cual no se hace cálculo anual es a aquellos trabajadores que hayan tenido ingresos, que tengan ingresos de más de 400,000 pesos. A estos trabajadores no les vamos a hacer nosotros cálculo anual, inclusive ellos están obligados a presentar declaración anual de manera personal. Tampoco se les hará cálculo anual a aquellos trabajadores que hayan optado por presentar su declaración anual y así lo comuniquen a su patrón. Ojo, esta comunicación tiene que hacerse por escrito antes del 31 de diciembre de 2020. ¿Cómo, en qué formato, de qué manera? Es un escrito libre. En su revista Hecho del próximo mes, del mes de diciembre, podrá encontrar este tema que estamos revisando hoy ampliado y con una propuesta de carta en donde el trabajador comunica al patrón que desea que no se le haga el cálculo anual porque él hará su declaración anual. Más adelante platicaremos también en qué casos conviene al trabajador presentar su declaración anual de manera personal. Entonces, cuando el trabajador le avisa al patrón que no quiere cálculo anual porque él presenta su declaración anual, pues se libera al patrón de esta obligación. De ahí la importancia de que lo manifieste por escrito, porque ese documento es el que vamos a tener de evidencia de que el trabajador decidió presentar su declaración anual. Y eso nos lleva, entonces, a una disposición que se encuentra en el reglamento de ISR, que nos dice que cuando un trabajador está obligado a presentar declaración anual, entonces no se le hará cálculo anual. Y entonces es necesario que conozcamos qué trabajadores sí están obligados a presentar declaración anual.
Los trabajadores que están obligados a presentar declaración anual y por lo tanto el patrón no le hará cálculo anual son estos casos. En primer lugar, cuando el trabajador, además de tener ingresos por sueldos, tiene ingresos por otro capítulo. Por ejemplo, un trabajador que además de ser asalariado, renta una casa habitación o renta un local comercial. O un trabajador que además de ser asalariado, es consultor en otras empresas y tiene ingresos por actividad profesional. Bueno, pues si el trabajador está obligado a presentar su declaración anual por tener ingresos de otro capítulo, entonces yo como patrón no haré el cálculo anual porque el trabajador está obligado a presentar su declaración anual. Lo mismo cuando el trabajador me presenta ese documento del que hablamos por escrito, donde me dice, yo voy a presentar declaración anual, bueno, pues ya está asumiendo él la obligación de presentarla, que en algunas ocasiones por miscelánea se libera al trabajador que aunque haya presentado esta solicitud, se libera de la obligación de presentarla anual. Tenemos que estar atentos a la miscelánea porque, bueno, son muy parecidas las reglas de un año con relación a otro, pero podría ser que se modificara esta. También está obligado a presentar declaración anual y por lo tanto yo, patrón, no le haré cálculo anual cuando un trabajador haya laborado de manera simultánea para 2 o más patrones. Si yo tengo un trabajador que además de laborar para mi empresa, labora para otra empresa, es bien importante conocer este hecho para evitar dos cosas. Una, hacer cálculo anual y la otra, aplicar subsidio para el empleo en las dos empresas. Yo lo que recomiendo mucho es que cuando tengamos un trabajador nuevo, dentro del contrato de trabajo se le indique al trabajador la obligación de darnos a conocer si entra con otro patrón por escrito. ¿Para qué? En primer lugar, en el contrato se pone que el trabajador solicita que nosotros le apliquemos subsidio para el empleo y que el trabajador se compromete a informar si de manera simultánea con esta empresa va a laborar para otra empresa a efecto de no hacer cálculo anual, pero que esta comunicación tiene que estar por escrito. De otra manera, yo como patrón, pues no tengo forma de darme cuenta si mi trabajador labora para otro patrón de manera simultánea. En ese caso, el trabajador tiene que presentar su declaración anual y solamente uno de los dos patrones le tendría que aplicar subsidio para el empleo. Se da muy seguido que los dos patrones aplican subsidio para el empleo. Y ahí el problema es para el trabajador cuando presenta su anual, porque en la anual no se permite no se permite considerar el subsidio para el empleo aplicado por los dos patrones en el mismo periodo. De tal manera que le sale un saldo a pagar en la anual al trabajador. Por eso es importante que también le transmitamos este hecho a los trabajadores de que si trabajan para alguien más, nos avisen para no presentarles cálculo anual, para no realizarles cálculo anual, perdón, y para no aplicarles subsidio para el empleo o para que una de las dos empresas ya no les aplique subsidio para el empleo. Si los ingresos del trabajador fueron superiores a 400,000 pesos, nosotros como patrón no le realizaremos cálculo anual y él como trabajador está obligado a presentar su declaración anual. Finalmente, si el patrón de ese trabajador es un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, es decir, es un patrón que no está obligado a hacer las retenciones, pues entonces se traslada la obligación de presentar su anual al trabajador. Es importante que el área de recursos humanos a la que va dirigida la revista Hecho, conozcamos que si bien el Departamento de Recursos Humanos no está obligado de ninguna manera a presentarle la declaración anual a los trabajadores, sí podemos ofrecer ese servicio de orientarlos. ¿En qué sentido? Hay varios supuestos en los que a un trabajador le conviene presentar su declaración anual aun cuando no esté obligado a hacerlo. ¿En qué supuestos? Pues cuando puede tener una devolución de saldo a favor. ¿Cuándo un trabajador puede obtener una devolución de saldo a favor? Básicamente en dos ocasiones.
Bien, primero solamente puede haber devolución de saldo a favor cuando hay retención de impuesto. Si tenemos trabajadores que tienen ingresos bajos y en vez de retener el impuesto les corresponde subsidio para el empleo, pues a esos trabajadores nunca les va a salir saldo a favor. Pero si le hacemos retenciones y los trabajadores tienen deducciones personales, entonces sí les podría salir un saldo a favor. Y las deducciones personales no se pueden reconocer hasta la anual. Es decir, en el cálculo anual no podemos meter deducciones personales. Entonces, ahí como servicio del área de recursos humanos hacia nuestros trabajadores, sería muy bueno que los asesoráramos para decirle, trabajador, te conviene presentar declaración anual porque tienes deducciones personales que puedes reconocer en tu anual y generar un saldo a favor. Inclusive yo recomiendo también que el área de recursos humanos haga publicidad o propague la información de cuáles son las deducciones personales que se pueden meter en la anual porque le generan a los trabajadores saldo a favor. Finalmente, nosotros como recursos humanos, pues conocemos de si los trabajadores tienen hijos, si ya han tenido algún problema de salud, si están pagando un seguro de gastos médicos, si están teniendo un crédito de Infonavit, y todo eso pues generan deducciones personales que podrían aprovecharse para solicitar una devolución de saldo a favor. Y otra ocasión en la que conviene que el trabajador, aunque no esté obligado a hacerlo, presente declaración anual, es cuando el trabajador laboró menos de 12 meses. Ya platicamos que si el trabajador entró a la empresa después del 1 de enero, no se le hace declaración anual. Pero imagínense un trabajador que entró en noviembre, se le retiene el ISR del mes de noviembre, se le retiene el ISR del mes de diciembre, no se le hace declaración anual, pero si se le hiciera, no se le hace cálculo anual, perdón, no se le hace cálculo anual, pero si el trabajador presentara su declaración anual, le va a salir un saldo a favor. ¿Por qué? Porque en la declaración anual se aplica una tarifa de 12 meses para ingresos que se generaron nada más en 2 meses. Entonces, en esos dos casos, es conveniente que el trabajador, aunque no esté obligado a hacerlo, presente su declaración anual. ¿Qué es el cálculo anual? El cálculo anual básicamente es del total de ingresos del trabajador, le restamos los ingresos exentos que están en el artículo 93 de la ley de ISR. Ingresos totales menos ingresos exentos nos va a dar como resultado los ingresos gravados. A estos ingresos gravados le aplicamos la tarifa que viene en la ley del impuesto sobre la renta, la tarifa anual, y nos va a dar como resultado un ISR a cargo de acuerdo con la tarifa. Pero a ese ISR todavía le podemos restar el subsidio para el empleo. ¿Cuál? No vamos a encontrar una tarifa de subsidio para el empleo, una tabla de subsidio para el empleo anual. No lo vamos a encontrar, no existe. Porque el decreto actual de subsidio para el empleo señala que el que se va a restar del impuesto anual va a ser la suma de todo el subsidio que le correspondió al trabajador durante cada uno de los pagos de los meses del ejercicio. Y es por eso que el SAT corrigió un errorcito que había en el CFDI de nómina. ¿Cuál era el errorcito? El SAT no había solicitado que le informáramos en el CFDI de nómina del subsidio que le correspondió al trabajador, a menos de que se lo hubiéramos entregado en efectivo. Cuando le entregábamos subsidio en efectivo al trabajador, sí nos pedía cuánto le correspondió. De hecho, el SAT le llama subsidio causado. Pero cuando el efecto del subsidio en un pago quincenal únicamente era disminuir el impuesto a cargo, no, el CFDI no nos preguntaba, no jalaba la información de qué subsidio causó, qué subsidio le correspondió al trabajador de acuerdo con la tarifa. Y el SAT se dio cuenta de esta falta de información que era muy importante, se dio cuenta cuando dejamos de presentar la declaración, el anexo 1 de la declaración anual
de la declaración informativa de sueldos, perdón, la declaración informativa múltiple. Cuando nosotros presentábamos el anexo 1 de la declaración informativa múltiple, le decíamos al SAT a qué trabajadores le habíamos hecho cálculo anual, cuánto subsidio le había correspondido según tablas, cuánto subsidio le entregamos en efectivo, cuánto le retuvimos en todo el año de ISR. Cuando llega la nómina 1.2, dejamos de presentar, bueno, todavía presentamos un año más, pero ya luego dejamos de presentar esta declaración informativa múltiple, y el SAT se dio cuenta que le hacía falta conocer este dato. Le hacía falta conocer el subsidio que le correspondió a los trabajadores en cada uno de los periodos. Ya se subsanó con las modificaciones del año pasado y ahorita ya en el CFDI de nómina le corresponda o no el subsidio en efectivo, cuando se le entregue o no el subsidio en efectivo, cuando el trabajador tiene derecho a que le corresponda subsidio, lo anotamos en el CFDI de nómina. Bien, entonces, ISR determinado conforme a la tarifa menos el subsidio que le correspondió al trabajador durante todos los meses, me va a dar como resultado el ISR de cálculo anual. Recordemos que con el ajuste de subsidio que tuvimos que hacer ahora a partir de 2020, ya no hay manera de que cometamos el error de que a nuestros trabajadores le hayamos aplicado un subsidio más elevado que el que le correspondió en todo el mes. Ese es uno de los cambios que hubo para la nómina en 2020. Y entonces ahora sí vamos a tener un ISR de cálculo anual muy parecido al ISR que le retuvimos a nuestro trabajador. Sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores que tienen ingresos fijos. Los trabajadores que tienen salarios variables, ahí sí es posible que tengamos diferencias grandes entre el ISR calculado, el ISR del cálculo anual y el ISR que le retuvimos. Pero en el caso de los trabajadores que tienen salario fijo, va a salir muy pequeño la diferencia. Sobre todo si para los pagos anualizados, para los pagos que se hacen una vez al año, como la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, el aguinaldo, la prima vacacional, si para esos pagos aplicamos la retención que nos marca el reglamento de ISR, en lugar de aplicar la retención conforme a la ley, nos va a salir una diferencia en el cálculo anual muy pequeña para los trabajadores con salarios fijos. En un momento más vamos a ver unos ejemplos. Entonces, ya que determinamos el ISR del cálculo anual, lo comparamos con el impuesto que le retuvimos a nuestro trabajador. De tal manera que puede resultar un ISR a cargo, una retención que le vamos a hacer al trabajador, de preferencia en el mes de diciembre, para que no se vea muy afectado el trabajador en cuestión de sus ingresos, pero también lo podríamos hacer en enero o en febrero, porque tenemos hasta el último día de febrero para hacer el entero de esta retención. De hecho, como el último día de febrero de 2021 cae en día domingo, tenemos hasta el 1 de marzo para enterar esta retención. Pero, ¿qué pasa si el ISR que le retuvimos al trabajador es superior que el ISR de cálculo anual? Pues entonces se tendrá un ISR a favor del trabajador. Y vamos a ver que para que el trabajador recupere ese ISR a favor tenemos 3 opciones. Enseguida las veremos. Algo importante que me gusta aclarar es qué voy a utilizar para determinar los ingresos exentos de nuestros trabajadores. ¿Voy a utilizar la UMA o voy a utilizar el salario mínimo general? El artículo 93 de la ley de ISR está en veces de salario mínimo general del DF. No es cierto, en vez de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Pero finalmente, recordemos que en el año 2016 hubo una reforma constitucional en donde la idea es que el salario mínimo no se utilice para efectos distintos que para determinar la retribución a un trabajador por su trabajo.
que no se utilice como un indicador, como una unidad de medida, como un índice, como una referencia, que se utilice nada más para determinar la retribución al trabajador. Y el artículo 93 de la ley de ISR me habla de la exención de impuestos, no de la retribución a un trabajador, no de cómo determinar la retribución a un trabajador, sino cómo determinar la cantidad de ingresos exentos en varios momentos del trabajador. Pero el artículo 93 no es aplicable únicamente al capítulo primero del título cuarto, es decir, el artículo 93 no se aplica nada más a salarios, se aplica a todos los capítulos de personas físicas. Además, ese artículo 93 no me expresa en veces de salario mínimo cuánto le vamos a pagar al trabajador, me expresa cuánto el trabajador va a tener de ingresos exentos. Lo que determinamos con ese artículo es una exención para poder calcular correctamente el impuesto que se le retiene al trabajador. Los trabajadores, como todos los mexicanos, están obligados a contribuir al gasto público. Entonces, el artículo 93 se debe de leer en UMA, no en salarios mínimos, en UMA. Sin embargo, sí les quiero platicar que hay una tesis aislada en donde un trabajador ganó que el cálculo de su indemnización, del excedente de la parte exenta de su indemnización por despido, se determinara en salarios mínimos. Pero, sin interponer medios de defensa, creo que lo más prudente es que los patrones utilicemos UMA y no salarios mínimos. En su revista PAF acaba de salir publicado un artículo que habla sobre las consecuencias de no enterar las retenciones o de no calcular correctamente las retenciones a nuestros trabajadores. Entonces, si nosotros utilizamos salarios mínimos para determinar la base sobre la cual le voy a retener a mi trabajador, le estamos reteniendo sobre una base más pequeña y nos podemos meter en un problema de responsabilidad solidaria y podemos también comprometer la deducibilidad de la nómina. Entonces, lo más prudente es utilizar UMAS para determinar la parte exenta. Y finalmente, este es el criterio del SAT. Cuando nosotros vemos en la declaración anual los datos prellenados, pues vemos que el SAT utiliza también UMAS y no salarios mínimos. ¿Cuál es la tarifa que vamos a utilizar? Bueno, pues la tarifa es para todas las personas físicas del título cuarto, independientemente de qué capítulo se encuentren. Es una tarifa que ya conocemos, es progresiva, está en renglones y pues lo que tenemos que hacer es ubicar los ingresos grabados de mi trabajador en qué renglón se coloca. Vamos a ver qué casos pueden darse en el cálculo anual. Tenemos aquí 4 ejemplos. El primero es un trabajador que tiene un total de percepciones de 65,000 pesos. Su parte exenta de prima vacacional, su parte exenta de aguinaldo, y entonces ingresos grabados menos exentos, ingresos totales menos exentos me da ingresos grabados. A los ingresos grabados le aplicamos la tarifa y nos genera el ISR calculado conforme a la tarifa. Le restamos el subsidio que le correspondió según la tabla de cada quincena, de cada semana, de cada mes. Y recordemos que si tengo trabajadores que tienen salario variable, pues ya estoy obligado a hacer la rectificación en el último pago del mes, de tal manera que si le apliqué un subsidio superior al que le correspondía al total de ingresos del mes, tengo que hacer un ajuste. Entonces, este subsidio, este renglón de subsidio, es la suma del subsidio que le correspondió según la tabla en cada uno de los meses. No, insisto, no vamos a encontrar una tabla de subsidio anual. Esto lo tenemos que determinar. Si llevamos las nóminas en la página del SAT, es conveniente que hagamos un Excel con todos estos acumulados para tener forma de cómo hacer el cálculo anual. Si nosotros utilizamos un software de nómina, pues depende de qué tan avanzado esté nuestro software de nómina, nos podrá hacer este cálculo anual
o tal vez hay unos software que nada más nos permiten timbrar la nómina, pero no nos dan este servicio de hacer el cálculo anual. Bien, ISR, tarifa menos subsidio que le corresponde al trabajador, nos da el ISR a cargo por cálculo anual. Se fijan, en este caso es un ISR muy pequeñito, de 9 pesos, que se va a restar, se va a comparar contra el ISR que se le retiene al trabajador. En este caso, a este trabajador no se le retuvo nada. Por lo tanto, en el mes de diciembre hay que retenerle estos 9 pesos y hay que enterarlos a más tardar el 1 de marzo. En el segundo caso, el segundo trabajador tiene ingresos grabados de 47,000 pesos, son ingresos más pequeños. El ISR de la tarifa es de 2,726 y el subsidio que le correspondió fue muy elevado. Seguramente a este trabajador le toca que cada quincena o cada semana le estemos dando subsidio en efectivo. ¿Qué pasa en la anual? En la anual ya no le vamos a entregar subsidio en efectivo. Cuando el subsidio es mayor que el impuesto, el único efecto es que el impuesto se convierte en cero. No, esta resta no va a dar lugar en ninguna ocasión para que se le entregue el subsidio en efectivo al trabajador. Y es muy lógico, ¿por qué? Porque ya se le entregó en la quincena, en la semana, en el mes que se le hizo el pago. Entonces, en este trabajador, el ISR va a ser de cero, tampoco se le retuvo nada, por lo tanto, en su cálculo anual va a quedar nada más en papeles de trabajo. En la nómina no voy a tener que poner absolutamente nada de cálculo anual. El CFDI de nómina no está diseñado para dar aviso que se hizo el cálculo anual y que resultó un ISR de cero. Seguramente al rato van a corregir esto, porque sí es una información que le gustaría tener a la autoridad. El trabajador número 3 tiene ingresos de 171,000 pesos, pero fíjense que ese trabajador ya tiene un salario mixto. Cuando hablamos de trabajadores con salario mixto o con salario variable, es a los que va a salir más desfasado el ISR anual contra el ISR retenido. Porque puede haber meses en que les vaya muy bien y les retengamos un montón, y hay veces que les puede ir muy mal y que incluso les corresponda subsidio para el empleo. En este caso, el importe grabado de ingresos es de 171,000 pesos, le aplicamos tarifa y nos da un impuesto de 21,000. Este trabajador no tuvo derecho de subsidio en ninguno de los meses. Por lo tanto, su impuesto anual es de 21,000, igual que el de la tarifa. Le hemos retenido durante el año 18,000 pesos. Por lo tanto, en la anual le vamos a tener que retener por cálculo anual 2,669. A este trabajador pues sí le va a doler mucho este cálculo anual y por eso es bien importante que aunque nosotros tengamos un software de nómina que nos haga este cálculo, lo podamos hacer a mano porque seguramente el trabajador va a solicitarnos explicación de por qué le vamos a retener esa cantidad de su aguinaldo. Y entonces tenemos que estar en la posibilidad de explicarle para que él se quede tranquilo, para que vea que la empresa no está actuando mal, sino que así es como está la ley. Y por último, al cuarto trabajador tiene un ingreso grabado de 111,000, también es un trabajador que tiene salario mixto, y él sí, su ISR de tarifa es de 9,643, pero a él sí le correspondió subsidio. En algún mes no le fue tan bien y entonces sus ingresos sí entraban a subsidio. Podemos restarle ese subsidio que le correspondió. De hecho, este es el subsidio que tuvo un solo mes. Los demás meses no tuvo derecho a subsidio. Y entonces se disminuye el ISR a cargo. El ISR anual será de 9,250. Lo comparamos contra el ISR que le retuvimos, se le retuvieron 10,570 y le da entonces como resultado una cantidad negativa, lo que indica que tiene un saldo a favor de ISR.
¿Qué se puede hacer con ese saldo a favor? Hay tres opciones. Denme un minuto para verlas. Antes de revisar qué se puede hacer con ese saldo a favor, vamos a ver qué pasa con los que tenemos con saldo a cargo. Pues la guía del llenado del SAT, justamente los cambios, el cambio más reciente, bueno, que es de hace un año, pero apenas lo vamos a vivir, es un cambio de la guía de llenado en donde nos dice cómo enterar, cómo registrar en el CFDI el impuesto que se retiene por cálculo anual. Y entonces, en el apéndice 8, copiado completamente de lo que está mostrado ahí en la página, nos señala que cuando tenemos un ISR a cargo por cálculo anual y además tenemos un ISR a cargo por la nómina normal, por la nómina quincenal, semanal, por la nómina normalita, pues no hay que confundir estos dos impuestos. Vamos a ubicar. Primero, el impuesto normalito de la quincena de la semana lo vamos a seguir enterando con la clave 02. Déjenme cambiar de color porque está igual que el verde. Rojo. Con la clave 02 del nodo de deducciones, ISR. Y el ISR del cálculo anual lo vamos a enterar con la clave 101. La clave 101 se llama ISR retenido del ejercicio anterior. No me gusta el nombre, porque si yo hago el cálculo anual en diciembre, no le estoy reteniendo ISR del ejercicio anterior, sino de este ejercicio. Sin embargo, la guía de llenado ya dijo, así es como lo hagas, así es como se debe de hacer. Entonces, para el ISR que retengo por cálculo anual, voy a utilizar la clave 101. Y para el ISR normal, como ya lo sabemos, la clave 02 del nodo de deducciones. Ese impuesto que le retengo a mi trabajador en diciembre, debo de enterarlo a más tardar en febrero. Pero como el último día de febrero es domingo, se me permite enterarlo hasta el 1 de marzo. ¿De qué manera? Aquí hay que tener mucho cuidado porque ese ISR de anual no se entera como la retención de ISR por sueldos normal, se entera por separado. Vamos a entrar nosotros a presentar nuestra declaración, pero en lugar de ponerle una periodicidad mensual, le vamos a poner una periodicidad del ejercicio. Periodicidad del ejercicio. Y entonces nos va a dar a elegir si vamos a enterar el ISR retenciones por salario o el ISR retenciones por asimilados a salarios. Y se fijan que aquí la fecha de vencimiento pues nos da hasta el 1 de marzo de 2021, por lo que ya comentábamos que el 28 de febrero es domingo. Le doy palomita aquí. Tal vez si tengo asimilados, también les hago cálculo anual. Si no tengo asimilados, pues nada más marco la de ISR por salarios. Avanzo y lo demás ya es completamente conocido. Lo único es que esto es por cálculo anual, no por entero de provisionales. Hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros ponemos en el CFDI de nómina la clave 101, retención de ISR por cálculo anual del ejercicio anterior, y no enteramos esa retención, al rato nos la van a requerir, aunque la hayamos enterado como retención periódica. Hay que tener mucho cuidado de separarla de las retenciones periódicas. ¿Y qué pasa entonces en este caso, en donde el trabajador tiene un saldo a favor? Pues hay básicamente tres opciones. La primera opción y la más fácil para nosotros como recursos humanos es decir, ¿sabes qué, trabajador? Tienes saldo a favor y es de 1,000 pesos. Pues mejor, y además sé que tienes colegiaturas o que tienes seguro de gastos médicos o alguna deducción personal, mejor presenta tú tu declaración anual y vas a solicitar tu saldo a favor. Para recursos humanos sería eso mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque las otras dos opciones son un poquito más complicadas. Otras dos opciones. Compensar ese ISR a favor contra el ISR a retenerle al mismo trabajador en los siguientes periodos. Esa no está tan complicada
pero yo como recursos humanos tengo que dar la información en el CFDI de nómina. Ahorita vamos a ver cómo. Y la siguiente opción es utilizar ese ISR, utilizar el ISR que le retengo a los trabajadores en ese mismo periodo y en lugar de enterárselo a Hacienda, le pago al trabajador su saldo a favor. También lo tengo que poner en el CFDI de nómina. En mi experiencia, cuando utilizamos esta opción, la autoridad me requiere. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo en los CFDIs de nómina que retuve 100 pesos y no los estoy enterando. Y la razón por la que no los estoy enterando es porque a uno de mis trabajadores le salió un saldo a favor de 150. Entonces, los 100 que retuve, se los entregué a mi trabajador que tiene saldo a favor para que ya quede su saldo a favor saldado. Pero a Hacienda no le va a gustar eso porque no le enteré a él el impuesto que retuve. Por eso es muy importante que lo pongamos en el CFDI de nómina. Cualquiera de estas dos opciones tiene que estar en el CFDI de nómina del trabajador al que se compensa. Y además, tenerlo con papeles de trabajo. Con esto, cuando la autoridad me requiera por qué no le estoy enterando ese impuesto, voy a invocar la ley en donde me obliga a hacer este trámite y voy a presentar papeles de trabajo, voy a presentar los CFDIs de nómina en donde se le retuvo a unos trabajadores, pero se le entrega al otro. Y pues no tendría ya mayor problema más que el tiempo que tengo que invertir en la aclaración. Cuando un trabajador tiene saldo a favor y se le va a aplicar ese saldo a favor, hay que utilizar el nodo otros pagos. En este nodo otro pago vamos a seleccionar el concepto 4, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Cuando nosotros seleccionamos este concepto en el nodo de otros pagos, nos va a preguntar estos datos. Se ve bien chiquito. Primero nos pregunta, no alcanzo a ver nada. ¿Qué tipo? Permítanme abrir la fuente original porque si no, no voy a ver absolutamente nada. Nos pregunta tiene dos pestañitas. La primera pestañita es donde seleccionamos el tipo otro pago y entonces se nos va a abrir otra pestañita, otra ventanita, en donde nos pregunta cuál es el concepto de ese otro pago. Aquí donde voy a marcar, aquí dice concepto. Y aquí nosotros le ponemos entonces saldo a favor por cálculo anual, ejercicio 2020. Le vamos a poner el importe que le estamos haciendo de compensación. Y luego nos pregunta en la segunda pestañita, aquí está la pestaña de otro pago y luego hay una pestañita que dice compensación de saldo a favor. Y entonces en esta otra pestañita de compensación de saldo a favor, me pregunta cuál es el saldo a favor, cuál es el monto del saldo a favor que tiene este trabajador, de acuerdo a nuestros papeles de trabajo. ¿De qué año es ese saldo a favor? ¿Y cuál es el remanente del saldo a favor? En este caso, el saldo a favor era de 300 pesos. Se están compensando 100, por lo tanto, el remanente es de 200. Este va a ser nuestro comprobante de que se le está compensando al trabajador el saldo a favor. En cualquiera de los dos casos, ya que sea que se compensa contra el saldo a favor de él mismo o entre trabajadores. Para que se pueda hacer la compensación entre trabajadores, ninguno de esos trabajadores tiene que estar obligado a presentar la declaración anual. Solamente se puede compensar entre trabajadores cuando no están obligados a hacer declaración anual. Evidentemente, esto viene en la ley, pero pues es algo lógico. Tiene que prestar el servicio al mismo patrón y hay que recabar el documento que compruebe que se entregó la cantidad al trabajador. ¿Qué documento? El CFDI de nómina con el nodo otros pagos.
Cuidemos mucho de utilizar este nodo otros pagos, el CFDI, en el CFDI con la clave 4, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Y bueno, pues antes de irnos, no sé si haya alguna duda, maestro, no sé si tenga por ahí alguna duda, yo no puedo ver las dudas en el Face, pero si me puede hacer llegar, si hay alguna duda, si no hay alguna duda, pues nos pueden seguir en la página de Facebook de la revista Hecho, a mi página Flor Tavera y a la página revistahecho.com.mx. Cualquier duda también me la pueden hacer llegar a mi correo flortavera3@gmail.com. Bien, pues si no hay alguna duda, los saludo con gusto, les agradecemos su asistencia y les recomendamos estar al pendiente de la publicación de la revista Hecho con el tema de estudio integral del aguinaldo, cierre de nóminas, incluye lo que vimos el día de hoy con cálculo anual, más otros aspectos importantísimos. También estaremos hablando en ese número sobre el cálculo de las vacaciones y estudio integral de las vacaciones, entre otros temas de interés. Bien, pues reciban un cordial saludo a nombre de Casia Creaciones. Les agradecemos su revista PAF, su revista Hecho. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.